acerca de Rerum Novarum, pero ¿sabes qué? Vamos a sumar a nuestra apertura de esta tarde. Ya hablamos con ella y habíamos quedado que íbamos a volver a hablar apenas conozcamos o conociéramos, esa es la manera correcta de decir, el nombre del nuevo Papa, del sucesor de Francisco. Ella es Francesca Ambrogetti, periodista, psicóloga, biógrafa del Papa. Francesca, un gustazo enorme recibirte nuevamente en la 530. Andrea y Víctor. Andrea y Víctor, para mí también un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, Francesca, no fue un italiano, no es un italiano. No, definitivamente no. Sí, pero tiene, descendiente de. Sí, descendiente. Pero tiene algunas características que comenzamos a conocer, a desandar en estas horas, que parecen ser muy interesantes, ¿no? Sí, incluso parecidas, encontré un montón de parecidos con Francisco. A ver. Casi en algunos aspectos a su imagen y semejanza. Fíjate, por ejemplo, el alma misionera, que la tenía, Bergoglio la tenía, no la pudo, era su vocación, él quería ir a misionar a Japón, nada menos, lo tenía, era una idea fija que tenía, y la siguió teniendo todo su pontificado, el Oriente, pero no pudo por razones de salud. Sí, este nuevo Papa pudo, y fue a misionar a Perú. Después era un migrante, nieto de migrantes. Él relató que sus padres nacieron en Chicago, sus abuelos eran una mezcla de francés e italiano. Ahí un poco, de francés y español. Leí en alguna parte que había algo de italiano también. Sí, también. Ahí se reproduce un poco lo de Argentina, donde hay una mezcla que en otros lugares del mundo no existe. En el caso de Bergoglio no existió esa mezcla, fue puramente italiano. Ambos seguramente con una gran influencia de los abuelos. Prévost, de hecho, en francés quiere decir cura. Y después tienen de diferente la espiritualidad agostiniana y la espiritualidad jesuita. Sí. Pero de alguna manera vienen de dos órdenes con un carisma determinado que se puede llegar a parecer. Yo encontré muchísimas analogías. Sí. Por supuesto va a marcar su diferencia. La marcó con un hecho formal que fue el vestir la capa roja, que Bergoglio la rechazó de modo claro e irrevocable, pero sí. Él no. Sí. Pero es formal probablemente. Sí, se lo vio muy emocionado, Francesca, a este nuevo Papa León XIV. Sí. Me cuentan que es una persona muy emotiva, lo definen como muy dulce y emotivo. Evidentemente es una persona emotiva, que también Bergoglio lo era. Sí. En eso también se parecen, por ahí lo sabía disimular más, pero lo han visto llorar a Bergoglio también. Sí. Y él estaba muy emocionado, al borde de las lágrimas. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Y eso le llegó al corazón a la gente. De todos modos, dijo un discurso, la televisión italiana lo definió un discurso programático, tal vez más claramente que otros papas dio un programa de gobierno. Y fíjense que repitió, yo no pude contar la cantidad, pero repitió palabras claves del pontificado de Francisco. Una de ellas es puente. Sí, un puente, extender puentes de diálogo. Extender puentes. Fíjense que esa es la frase sobre la que él chocó con Trump, ¿no? Francisco choca con Trump sobre exactamente esa imagen. Claro. Fue un choque muy fuerte. El primer choque que tuvieron fue fuertísimo, que él le dijo: el que levanta muros y no tiende puentes no es cristiano. Y Trump le contestó: soy cristiano, como el que más, ¿qué me estás diciendo? Bueno, fue el primer choque fuerte que claro, o sea que podríamos interpretar este insert en el mensaje como una crítica a la política de deportaciones de Trump. Yo la interpreto claramente, me parece que no dejó dudas. Sí. Por otro lado, era conocido en lo que he leído previamente, aunque no era de los papables, apareció últimamente, pero en segunda línea, que él era anti-Trump. Y además lo que más criticaba de la política de Trump era la política migratoria. Y esto se explica también por sus largas décadas de apostolado y misión en Perú. Perú es un país de migración, de gente que se va. Él la vivía esa historia desde Perú, desde allí. Bien. Con lo cual es claro que
atacaba eso y era abierto, eso por lo que se dice abiertamente criticaba esa política. Y el hijo de inmigrantes también, ¿no? Hijo de inmigrantes, nieto de inmigrantes, pero evidentemente marcado por la historia de su familia. Por la historia migratoria, ¿no? De su familia. Migratoria. ¿Cuál era la otra palabra que mencionaste, Francesca Puentes? ¿Y la otra? Tutti, todos. Esa palabra es la palabra clave de la última parte del pontificado de Francisco. Se preocupó de repetirla 3 veces y 3 veces 3. Me hace acordar el 70 veces 7 de... También dijo 3 veces Francisco, ¿no? Citó 3 veces a Francisco. Francisco decía 3 veces... citó 3 veces Francisco, perfecto. Sí. Citó 3 veces Francisco con mucha emoción y con mucha cercanía. Pero Francisco en sus últimos tiempos se encargaba de repetir y hacer repetir a la plaza... Le estaba a la plaza que lo repitiera, se lo hizo repetir a los niños, sí, en 2 maravillosas jornadas de los niños que hubo, y repetía la palabra tutti 3 veces, y luego la vocación a decirlo la repetía 3 veces, ¿no? Era como para marcarlo a fondo. Ajá. Y él lo repitió, y él lo marcó. Me parece que ahí dio un programa de gobierno. Y si no entendí mal su italiano, dijo en un momento... todos sin ningún tipo de limitaciones. Perfecto, eso es darle fuerza a la palabra. Francisco se la daba con la repetición triple y él se la dio fuerte con él. Ahí se encajó perfectamente en el programa de Francisco. Bueno, estamos hablando con Francesca Ambrogetti, periodista, psicóloga, biógrafa del Papa Francisco, y además, bueno, con una experiencia enorme en lo que es el mundo de vaticanista, ¿no? Podemos mencionarlo de esa manera. No vamos a saber nada, ¿no? O por lo menos por ahora no vamos a saber nada de cómo se cocinó esto. No, por ahora no, con el tiempo probablemente sí. Pero, perdón, quiero aclarar esto. Sí. Si un mensaje quedó de esto es que Francisco, pese a todos los pronósticos, dejó una iglesia unida. En la historia de la iglesia, los casos en que un papa fue elegido, esto fue la 4ª votación, si no me equivoco, sí, una noche, 2 esta mañana, una tarde, 4ª votación. Es uno de los casos donde más rápidamente se llegó a un resultado, y eso solo se llega a través de una iglesia que profundamente está unida, con sus márgenes, que los hay, sabemos que los hay, sus sectores marginales, que sería el ultraconservadorismo, que existe, pero que claramente quedó marginado esta votación. Y entonces quedó muy claro que deja una iglesia unida, y esto es un resultado realmente maravilloso, ¿no? Un gran resultado. Una iglesia en diálogo, una iglesia que está dialogando consigo mismo con muchísimas dificultades, porque esta apertura al diálogo interno generó muchos conflictos y muchas dificultades, pero aún así logra la unión. Claro. Y logra mantener la universalidad, que es el gran desafío de Francisco, que lo va a continuar sin duda ninguna el nuevo Papa. Francesca, te hago una consulta, vos que conoces tanto el mundo vaticano, pensando un poco en esa iglesia que Francisco la veía hacia el futuro, o sea, que no la veía solo en el momento, sino hacia el futuro, porque el lugar que ocupaba el actual Papa Prevost en el organigrama del Vaticano era muy importante, era quien se encargaba de sugerir, decirlo sugerir es un eufemismo casi, los nuevos obispos. Es decir, estamos hablando de quien de alguna manera junto con Francisco planificaba lo que iba a ser la iglesia del futuro. Mira, es una excelente pregunta, me han hecho 1.000.000 hoy, y esta es una de las mejores. Es una de las mejores, te felicito. Exactamente, acá había 2 aristas. Una, la que estás marcando perfectamente, que es estaban formando el nuevo colegio de cardenales, claro, con un riesgo que ahora después lo voy a mencionar un minuto, pero eso por un lado, pero a su vez le dio un cargo muy importante en la curia, casi que le dio determinadas responsabilidades como un posible presunto futuro papa, que para manejar la curia, cosa que no le pasó a Francisco, él entró como un extraterrestre en la curia, pero sí hay que estar, es bueno, es importante, es útil estar adentro, conocer el mecanismo. Es como un reloj que uno lo abre y no sabe exactamente cómo funciona, que es lo que le pasó a Francisco. Se supo adaptar bastante bien, pero seguramente fue muy duro.
La pequeña acotación que quiero hacer es que en realidad la línea de los obispos que nombraron claramente estaba, pero con ese afán, para mí una de las cosas más importantes que hizo el anterior pontificado fue el de universalizar la Iglesia. Le dio cargos y roles de obispado, de cardenalato, a países pequeños, a países nuevos, a lugares donde la Iglesia recién entraba. Y las iglesias nuevas, las iglesias que son minorías, tienden a ser conservadoras. Así que ahí había un riesgo. Habían formado un colegio de cardenales de una determinada manera, pero con un riesgo. El riesgo evidentemente no se corrió porque las cosas funcionaron como funcionaron, ¿no? Claro. Bueno, el dicasterio también de los obispos se encarga de organizar las visitas de los obispos al Papa, ¿no? Esas visitas que tienen que hacer. Seguramente ahí también aprovechaban para encuadrarlos un poco a esos nuevos obispos. Exactamente, por un lado. Y por otro lado también le dio un arma poderosa a Francisco, al nuevo Papa León, en cuanto a hacerse conocer. Porque cosas que a él no le había pasado, él era un perfecto desconocido, cuando aparece el título de la película. Cuando él entra al colegio de cardenales, era casi, lo habían conocido un poco en la anterior votación, pero bueno, acá es muy importante tener una visibilidad, y él se la dio, le dio un rol en el cual iba a tener visibilidad, y evidentemente se llegó al resultado que se llegó también por eso. Bien. Francesca, te hago otra consulta. Que León sea un agustiniano en lugar de un jesuita, ¿lo hace un poco más digerible para los sectores conservadores de la Iglesia o no cambia nada? Puede ser. También es una buena pregunta. Esto sí no me lo había planteado. El carisma agustiniano es más espiritual, el carisma jesuita es más intelectual y más de avanzada, de acción. Ese es el carisma de los jesuitas, que tanto le había traído a Bergoglio, ¿no? Le había traído eso. El de los agustinianos es más de introspección, de intelectualidad, de espiritualidad y de unión. Él repitió mucho la palabra unión en este primer discurso. Sí. Te diría que son dos carismas complementarios, que entre ambos se complementan muy bien. Bien. Diferentes pero complementarios, pueden caminar juntos. Excelente. Francesca, bueno, veremos cuáles son los próximos pasos, ¿no? De León. Vamos a decirle León para abreviar un poco, ¿no? León 14. Abreviemos, sí. Modos, es todo un programa. Claro. Como se dice en italiano, el nombre es todo un programa. Claro, Leone, ¿no? Le cantaban hoy enseguida Leone. Sí, fuerte, interesante, muy interesante todo lo que nos contás. Nos queda también mencionar que hizo un llamado a la paz en un momento en el que el mundo está muy convulsionado. Hemos hablado de esto la semana pasada, en la semana anterior cuando charlamos con vos, justo cuando despedíamos a Francisco, pero bueno, con escenarios complejos en Medio Oriente, en Ucrania, y veremos también cómo juega ahí, en ese plano. Sí, a ver cómo juega él, porque había dos candidatos que tenían buenas chances, uno para el Pizzapalla, que era para el escenario de Medio Oriente, y el otro Zuppi allí ha participado en una misión de paz en Ucrania, el italiano, Matteo Zuppi. Eran dos, evidentemente entre los nombres, la palabra, yo siempre, mi pregunta que me hacía, ¿cuáles son los dos mayores desafíos de la Iglesia? Interpreto personalmente que era la paz y la universalidad. Con este nuevo Papa, la universalidad está asegurada. La Iglesia está expandiendo sus fronteras. Me atrevo a hacer un pronóstico. Diría que el próximo, sin duda ninguna, va a venir de Asia o de Oceanía. Es un camino que abrió la Iglesia, lo va a seguir de esa manera. León va a preparar para el próximo Papa, así que... Es muy joven, tiene por delante... joven, se lo ve además en forma, y se queda más jugar al tenis, así que en eso sí que se diferencia de Francisco, que en tema deportes... No, claro, veremos si le gusta andar, si es viajero y cómo arma sus compromisos. Creo que sí, es un pastor, él fue pastor durante décadas en Perú, así que en ese sentido es la figura que quería ser pastor. Chiclayo. Y él mencionó mi querida diócesis de Chiclayo, una diócesis muy pobre, con la cual tocó con mano
la pobreza no se la contó nadie, la pudo constatar. Sí. Me parece que tiene toda, déjenmelo decir en términos futbolísticos, ganó Francisco con esto. Veremos cómo le habla también al pueblo estadounidense este Papa. Si bien él no habló en inglés, eligió hablar en español, nos sorprendió a todos, nos gustó, nos emocionó. También es toda una señal de la Iglesia, porque justamente los estadounidenses no son católicos, no tienen mayoritariamente esa fe. No son católicos, son muy nacionalistas, sí. Se van a sentir muy muy orgullosos de haber ganado una especie de mundial de béisbol, más o menos, sí. Para ellos, con esto. Esto va a hacer que probablemente lo escuchen. Su mensaje no se va, al principio, a primera vista, no se va a adecuar al mensaje que llega más a la sociedad norteamericana desde varios puntos de vista. Puede ser que por este nacionalismo lo escuchen de alguna manera. Es un desafío muy interesante. Realmente los que creen pensarán que el Espíritu Santo estuvo presente. Bien. Marcó el presente. Bueno, Francesca, como siempre, muchísimas gracias. Abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Encantada de estar con ustedes. Buenas tardes. Dale. Francesca Ambrogetti pasó por nuestro programa. Ella es periodista, psicóloga, biógrafa del Papa, y nos dejó un montón aprendimos un montón. Por lo menos a mí me pasa esto, que me gusta, cuando pasan estas cosas, charlar con los que tienen el detallecito, ¿no? Lo que nosotros se nos escapa, y que lo vamos aprendiendo un poco sobre la marcha. Me gustó esto de que nos dijo que es un mensaje programático. Así, para mí me pareció un mensaje como muy de bienvenida, pero bueno, es lo mismo que nos pasa a los que seguimos en la agenda política, ¿no? Escuchamos ahí cosas que a veces que parecen una pavada. Los mortales no le somos presta comunes, atención. Pero no le presta atención. Pero hay alguna cosita que nos hace ruido y decimos, ¿quién le está diciendo esto? Bueno, está la palabra puente, la palabra tutti, nos dijo Francesca. Y bueno, y el detalle que tiene una relación buena con la curia que vos traías a la mesa, y que bueno, evidentemente le va a servir. Totalmente. Era el que se encargaba de designar los obispos, y todos los obispos. Claro. Él era el encargado del dicasterio para los obispos. Supuestamente el dicasterio para los obispos lo que hace es las propuestas, pero nunca el Papa le dice que no a lo que el encargado del dicasterio le sugiere. Un poco que los había elegido él. Por lo tanto, claro. Pero los designaban juntos, los obispos, blasfemos. entre Francisco y Prevost, designaban juntos los obispos, y de alguna manera es designar a quienes van a formar a los futuros curas. O sea, estás armando una iglesia de acá a 20 años, 30 años. Quedó claro. Bueno, 18:30, pero un lujo. Vamos a la tanda.